que Él tiene una reflexión, una palabra para nosotros en este día. Una palabra que te hará reflexionar y entender cuál es el propósito que Dios tiene contigo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te adoramos, Jesús. El Señor es grande, hermanos. El Señor es grande y nunca lo duden, que Él no les va a dejar solo. Si cuida de las aves, ¿cómo no ha de cuidar de nosotros? Señor, te doy las gracias. Gracias por mi amado esposo, Dios, nuestro pastor Estefan. Úsalo, Dios, una vez más, para traer un mensaje, esa palabra que tú tienes para nosotros, ese alimento fresco para nuestras almas. Señor, habla nuestras vidas a través de Él. Espíritu Santo, pon un tizón encendido en sus labios para que salgan palabras de fuego, palabras tuyas, palabras que transformen corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me la bendiga a todos, amados hermanos, en este día precioso que es el Señor. Vamos a abrir nuestra palabra en 2 Crónicas 11. Entramos en la historia de Israel, donde ya se fue dividido en la parte del norte y la parte del sur en dos reinos. En uno reino Jeroboam y en el otro Roboam. Es interesante cómo cambian los nombres. Siempre me impacta el torre de Babel, donde Dios hizo la confusión de los idiomas. Y cuando entendemos eso, sabemos por qué en los idiomas cambian los nombres, por qué todo está diferente. A veces sí, a veces no, porque era la idea de confundir, aunque tenemos traductor y Google hoy en día, que nos ayuda bastante. Gloria a Dios. Vamos a ver hoy 3 puntos de un rey que no fue el mejor ejemplo, pero aún de un malo rey podemos aprender algo de la palabra del Señor. Esa es la idea de la historia, ¿no? Cuando vino, vamos a orar antes de entrar en el mensaje. Señor, le damos gracias en este día. Habla a través de tu precioso Espíritu Santo a nuestras vidas, las vidas de los oyentes. Bendícela por tu palabra. Bendícela. Corríjanos también a través de tu palabra, para que seamos ejemplo, para que seamos de bendición. Bendice a cada oyente de este mensaje y ayúdanos a construir tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Cuando vino Roboam a Jerusalén, reunió la casa de Judá y de Benjamín a 180,000 hombres escogidos de guerra para pelear contra Israel y hacer volver el reino a Roboam. Entonces, como no le obedecieron la gente y se fueron, se rebelaron, se dividió, pero era la palabra del Señor para dividir los reinos después de Salomón. Entonces vino la palabra del Señor de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo: habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas en Judá y Benjamín, diciéndolos: así ha dicho Jehová, no subéis ni peleéis contra vuestros hermanos, vuélvese cada uno a su casa, porque yo he hecho esto. Y ellos oyeron la palabra de Jehová y se volvieron y no fueron contra
Jeroboam. Entonces ustedes se van a preguntar, bueno, ¿qué hacemos ahora? Nosotros no vamos a una guerra, nosotros no tenemos gente levantada ahorita para 180,000 para conquistar Graz, no. Sino en la actualidad el mensaje o el primer punto de este día es que aunque cuando nosotros tenemos deseos de hacer algo, un deseo de ir, hasta inclusivamente un deseo de servir de cierta manera en la casa del Señor, Dios te puede decir que no, yo no quiero que hagas eso ahorita, yo quiero que hagas otra cosa. Entonces, el primer punto de esto es Dios nos va a cuidar de no pecar, porque de cierta manera Roboam, iba luchando contra sus hermanos. Roboam tiene dos tribus, que es Judá y Benjamín. Y Jeroboam tenía el resto de los 12, o sea, tenía 10 tribus. Así fue la división en el reino norte y en el reino sur, 2 contra 10. Lo que sí podemos llevar es que a veces tenemos cierto deseo de hacer algo para el Señor o servir de cierta manera, pero Dios quiere hacer otra cosa. Dios quiere que practicamos, que nos llevamos a otro nivel, enseñándonos. Pero eso solo funciona en humildad. Muy buen ejemplo cuando fue con David. Ya lo mencioné. David quería construir la casa del Señor. El deseo fue de su corazón. Dijo que, ¿cómo es posible que nosotros vivimos en casas fortificadas y la casa del Señor todavía está en carpa? Y cuando David, como rey, dice, voy a construir la casa del Señor, el profeta Natán dijo que haga todo conforme que está en tu corazón. O sea, el profeta en sí ya le confirmó. Pero ahora viene la palabra del Señor, viene Jehová diciendo al profeta, dile eso a David, que él no va a construirme la casa, sino su hijo Salomón. Entonces, la autoridad suprema en nuestra vida es Dios. Nosotros cuando estamos cristianos, bebecitos, los bebecitos siempre necesitan tetero. Los bebecitos siempre van al hermano, al fulano, al pastor, preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Cómo oro? ¿Cómo esto? ¿Cómo otro? Los bebés siempre necesitan el tetero. Siempre leche, 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 leche. Pero el cristiano maduro ya tiene, sí tiene esa comunión así horizontal, pero la vertical es la principal. Y eso al principio no lo entendemos. Cuando somos bebés, buscamos quién puede orar por nosotros, quién nos puede dar una palabra, porque nosotros no tenemos palabra. No, tenemos que oírlo de otro. Aunque cuando nosotros mismos leemos la palabra en voz alta, ya lo escuchamos. Pero eso es cierto nivel de madurez, que ya dejemos esa búsqueda y vamos a ir directo preguntando al Señor. Un muy buen ejemplo es Jesús mismo. Cuando fue a orar, los 10 dejó para allá, los 2 llevó más cerca y a uno de esos 2 dijo, quédense aquí. Y se fue a la intimidad con Dios, orando. Entonces ahí vemos también
3 diferentes niveles. La mayoría está allá, durmiendo, echando broma. Los 2 líderes ya se acercaron mucho más. Tal vez escucharon la oración de Jesús. Allá esto ni pendiente, lo tenía que despertar varias veces. También. Pero es eso, que tenemos que ir a llegar a ese punto de Jesús, que ir al Padre a preguntar, y Dios nos va a dirigir siempre cuando lo buscamos sinceramente, cuando lo buscamos de verdad. No es que tengo que ir a la iglesia otra vez, bueno, vamos a adorar, vamos a servir, sino en esa búsqueda íntima. Cuando mi esposa y yo hacemos esto, buscamos de verdad ahí a sola en la casa, Dios siempre nos habla, porque Él espera de eso de nosotros. Jesús siempre mostró ese. Él fue a la montaña a orar, oró toda la noche, bajó y llamó a sus 12. Pero primero tenía intimidad con el Padre. Y Jesús dice, yo veo, yo hago lo que el Padre me dice o lo que el Padre hace. Nosotros también tenemos que hacer eso. Ver, preguntar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres hacer? No lo que Stefan quiere hacer, no lo que Noemí o tú o ella quiere hacer, sino preguntarse. Una vez cuando yo estuve en Salzburgo, muy bueno, me encontré con una que entrena líderes, hace talleres y eso, y ella me dijo la siguiente palabra: y aunque tú cuando vas a ir a las compras, Jesús quiere ir contigo. O sea, en el diario vivir, no importa lo que tú hagas, si te vas a cepillar, ve con Jesús, invítalo. Nosotros nos olvidamos eso, tengo que ir a trabajar, lo otro, y nos olvidamos eso, a decirle a Cristo, ven conmigo, y dime qué hacer, dime qué comprar. Puedo comprar esta fruta, puedo hacer esto. Intimidad. Cuando tenemos intimidad con el Padre, entonces ya no vas a reunir 180,000 para ir a la guerra, sino vas a preguntar primero, Padre, ¿qué hago en ese día? Primer punto, el Padre es siempre la autoridad máxima que nos dirige Ahí, Él guardó que Roboam no peca contra sus hermanos. Y aún Dios no va a seguir. Entonces, aquí dice prosperidad de Roboam. Lo bueno de este segundo punto es la edificación. Y habitó Roboam en Jerusalén y edificó ciudades para fortificar a Judá. Edificó a Belén, Etam, Tecoa, Petzur, Socó, Adolam, Cat, Maresa, Tzif, Adoraim, Laquis, Atzeca, Zora, Ajolón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas de Judá y Benjamín. Fortificada. Entonces, reforzó también las fortalezas y puso en ellos capitanes, provisiones, vino y aceite. Y en todas las ciudades puso escudos y lanzas, los fortificó pues en gran manera, y Judá y Benjamín le estaban sujetos. Sujeción, una palabra magnífica. Está sujeto, en la palabra sujeta a Dios. Pero lo que me gusta que él hizo, él se preparó, fortificó lo que era de él.
Entonces, de esta manera, hoy en día, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Ok, vamos a levantar una muralla de 3 metros alrededor de la casa, abrimos una valle alrededor de la casa, echamos agua, porque nadie puede entrar, nadie nos puede conquistar. Pero yo lo veo de la manera espiritual diferente, que vamos a orar, que no lo dice aquí, pero edificar, preparar, construir las fortalezas. La palabra dice que nosotros podemos derrumbar fortalezas. Entonces, se van a preguntar, bueno, pero Jesús nunca tumbó una fortaleza, nunca agarró armas para romper las fortalezas, los castillos. Entonces, ¿cómo hizo Jesús? Estas fortalezas se refieren los pensamientos, los constructos de pensamientos, las fortalezas que la gente tiene para no escuchar la palabra. Las fortalezas, las construcciones que el enemigo tal vez, la persona misma, el enemigo, los demonios, etcétera, construyeron en la persona para no poder oír el mensaje, para no recibir el mensaje. Estas fortalezas tenemos que tumbar. ¿Cómo lo hacemos? En silencio, en oración. En oración podemos, y creo que es una clave que el Señor nos da ahorita para ir a evangelizar, que ya nos preparamos en la oración en la casa y rompamos esta fortaleza. Nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Las personas no son lo malo, sino lo que opera a través de la persona, lo que está adentro operando. Son los demonios, son los huéspedes, los potestades, los principados en el área celeste. Entonces, nuestra lucha no es contra la persona, sino los espíritus malos. Y eso lo podemos derrumbar. Tenemos esa autoridad en el nombre de Jesús, porque nos fue dado esa labor, esa tarea. Entonces vamos a construir nuestra fortaleza en el ámbito guerra espiritual. Amén. Es el segundo punto. Vamos al tercer punto. El versículo 13 adelante. Y los sacerdotes y levitas que estaban en todo Israel se juntaron a él desde todos los lugares donde vivían, porque los levitas dejaban sus ejidos y sus posesiones y venían a Judá y a Jerusalén. Pues Jeroboam y sus hijos los excluyeron del ministerio de Jehová. Wow. 10 tribus bajo el mando de Jeroboam, los levitas y los sacerdotes fueron porque le excluyeron del ministerio. ¿Quién era la labor de ellos? El servicio. Los sacerdotes eran los principales de servir en la casa del Señor. Los levitas, entre que tenían la alabanza, cuidar las herramientas, cargarlo, ya no tenían que cargar las herramientas porque la casa se quedó fijo, pero fueron incluidos en toda obra en el templo. ¿Y cómo es posible que ese rey excluya? Sacó los ministros. ¿Por qué? Porque se fue a los ídolos. Versículo 15. Y él designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Entonces ahí, entre ese rey, entró la idolatría otra vez.
Y los parceros desde Aarón están todavía presentes, los ídolos. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel, los que habían puesto su corazón en buscar a Jehová de Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificio a Jehová, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y confirmaron a Roboam, hijo de Salomón. Vamos a hacer una pausa. Dios dijo que va a dejar una remanente, una pequeña parte, la casa de Judá por David. Era esa promesa. Si los reyes caminan en mis caminos, siempre habrá una luz por 3 años. Dice la palabra aquí. Por 3 años, porque 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Ahora, 40 años reinó David. 40 años reinó Salomón. Tenían una historia de 83 años caminando con Dios. Y solo después de 3 años con Roboam, o sea, después de los 80 años, los 10 tribus ya estaban idolatrando. Y quedó solo en Jerusalén con el rey Roboam el servicio. Y todos, tal vez todos que vinieron de afuera a la casa del Señor, porque quedaban muchos que buscaban a Dios, aquí dice, con su corazón, y vinieron a Jerusalén para ofrecer los sacrificios. Sabemos, pero lo tristemente es eso, que digamos 80 años, ya viviendo con Dios, haciendo el servicio, y de repente dejaron todo. Se hicieron otra vez sus becerros, sus ídolos, sea lo que sea, dejaron a Dios y siguieron sus propios dioses. Aunque esos dioses no hablan, tal vez esos dioses aceptaban todos sus caprichos. Tal vez ellos podían hacer todo lo que le da la gana. Porque en la casa del Señor hay un respeto a Dios. En la casa del Señor hay ciertas reglas. Hay cierta cómo debo vivir. Me tengo que santificar para Dios. Tengo que entregar mi vida para Dios. Entonces el tercer punto, ¿cómo pueden dejar a Dios después de tantos años de vivir? Le sacó de Egipto, fue fiel, le cuidó, le daba agua, le daba cordonices, le daba maná, le llevó a una tierra que es bendecido, donde fluye leche y miel, y ahí dejaron a Dios. Se juntaron con las naciones, se juntaron con las mujeres que no deberían juntarse, y esas mujeres le llevaron la idolatría a la casa. Entonces, necesitamos sabiduría a vivir en la casa del Señor, vivir con Dios, no permitir que el enemigo gane terreno, ni nuestra familia, ni nuestro vecindario. No dejamos que el enemigo nos quita todos esos años de preparación, todo ese sacrificio para irse al mundo, para irse a otros dioses que no hablan, que no hacen nada, y que no vas a recibir nada, solo miseria, y al final la muerte segura. Roboam logró 3 años seguir con el servicio hasta que
se derrumbó todo. Y duele ver eso, ¿no? Siendo elegido de parte de Dios como su pueblo, como fracasan. Pero nosotros, aunque vivimos cierto fracaso en nuestra vida, Dios no los desecha. Dios lo necesita. Pero nosotros necesitamos más a Dios para hacer todo lo que Él quiera. Entonces, creo que ahí está la esencia, la sabiduría. Buscar a Dios. O sea, aunque sea sincero, si el Señor no sé hacer esto, no me va muy bien con esto, pero quiero seguirte, quiero adorarte, quiero bendecir con mi vida. Y creo que Dios nos va a ayudar a capacitar, a superar ciertos desafíos, a bendecirnos por lo que Él es, porque Él le gusta bendecir, Él le gusta que nos va bien. Aunque nos prepara en el desierto, llegará la abundancia. Amén. Dios me lo bendiga mucho con este mensaje que, aunque queremos hacer ciertas cosas, preguntar a Dios primero, a Dios Padre, ¿qué quieres tú que hacemos con nuestra vida? Que nos preparamos en la guerra espiritual a fortificar, a edificar, que cuando ya vamos a saliendo, ya hemos derrumbado todo el argumento del enemigo y podemos bendecir. Y que seamos sabios en la casa del Señor. No hacemos impedimento, no excluimos a alguien del ministerio, sino animar que comiencen a servir, animar que aunque tienen miles de errores y defectos, se animan a servir en la casa del Señor. Y que no dejamos que el enemigo gane terreno. Y aunque cuando estamos cansados y trabajados, el Señor nos da fortaleza. Amén. El Señor nos da energía. Así que, Señor, te damos gracias por tu hermosa palabra en este día. Que seas tú bendiciendo cada oyente de esa palabra con todo lo que necesita para prevalecer, para conocerte más, para ir al siguiente nivel, Padre. Bendecimos nuestra audiencia en el nombre de Jesús y atamos todo espíritu de venganza en ese día. Cuando vayamos a nuestra casa, que será en bendición. Amén.